todas. Bienvenidos a la última píldora formativa que tenemos de este año 2021. Nos acompaña esta tarde Ana Laura Suárez. Ella es la coordinadora del programa de apoyo a mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo en Plena Inclusión Canarias. Y bueno, pues ella nos va a hablar hoy del buen trato. Así es que nada, bienvenida Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Cuando quieras. La dinámica que solemos seguir normalmente es la de tú vas hablando y bueno, pues normalmente es al final que se hacen las preguntas, pero como somos pocos, pues como tú lo veas. Si Sí, quieres dar pie a hacer alguna pregunta o a que las personas que estamos participemos y demás, pues como tú te sientas cómoda. Sí, yo les iba a proponer que precisamente como somos un grupo más reducido, pues de que esto se convierta más bien en un coloquio, ¿vale? Que podemos ir interviniendo y incluso planteando situaciones que tengamos, que estemos viviendo ahora, ¿no? O dudas o lo que sea, y las vamos resolviendo sobre la marcha o aplicamos la teoría sobre nuestros casos y así, ¿vale? Por mi parte, pues no hay problema, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por contar con Plena Canarias para esta pildorita. La verdad es que yo estoy muy agradecida de que nuestro trabajo pues resuene, ¿no? en otras plenas. Y bueno, sin más, pues vamos a ir empezando. Yo así de entrada, para empezar fuerte, les planteo un poquito, porque, o sea, para hablar de buen trato, es importante primero asentar las bases y hablar de las cuestiones más básicas de la sexualidad, de cómo todo ese marco se construye y afecta o nos influye a la hora de relacionarnos. Entonces, pues siempre me gusta partir de las personas que apoyamos, cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad, cómo la experimentamos, para luego poder dar apoyo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces les planteo, ¿cuál es o cuál ha sido la vivencia de ustedes? No hace falta que lo compartan, a no ser que quieran, pero es a modo de reflexión, ¿vale? ¿Cuál ha sido la vivencia de la sexualidad de cada uno de ustedes y cómo eso ha influenciado en la educación sexual que ustedes han recibido, ¿vale? Les dejo así como unos minutitos, pues pensar, ¿a partir de cuándo comencé a recibir educación sexual? ¿Cuál ha sido mi vivencia? ¿Ha sido satisfactoria? ¿Ha sido más tormentosa? Lo dejo ahí, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿por qué siempre suelo partir de esta reflexión? Porque va a influenciar el cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad, es decir, nuestras relaciones y toda esa perspectiva de salud sexual, de educación sexual, va a influir directamente luego cuando tengamos que resolver ciertas situaciones. Voy a hacer un inciso, de hecho voy a dejar de compartir pantalla un segundo para que me digan un poquito ustedes, porque empecé así, a lo loco, y a mí me gustaría primero pues ver un poquito si son familias, si son profesionales, si son ambas, y que me cuenten un poquito de ustedes. Quien quiera empezar, si no elijo. A ver, bueno, pues empiezo yo. Bueno, yo trabajo principalmente en un centro ocupacional, pero bueno, soy persona de apoyo en todos los ámbitos de las personas a las que presto el apoyo. O sea, da igual que sea vacaciones, ocio, vivienda, dependiendo del tiempo que nos pille, porque ahora, antes podría decir vivienda, no, pero bueno, quizás sí, porque durante COVID, pues también. Entonces, presto apoyos en cualquier situación de la vida. Y a lo que te referías sobre la educación sexual, yo creo que también influye mucho. Y estoy de acuerdo contigo, porque yo hablo muy abiertamente, porque en mi casa se habla muy abiertamente de la sexualidad y no todo el mundo lo ve de la misma manera. Entonces yo muchas veces me freno porque digo, la voy a liar. Sí, van a pensar que es que yo quiero
para mucha gente la sexualidad es un tema muy tabú y sobre todo para personas con discapacidad intelectual, porque tendemos a mezclar lo que es la sexualidad con lo que es el amor. Entonces ahí llega un gran problema, y en este caso más. Por eso yo muchas veces me quedo esperando a ver cómo reaccionan los demás y luego ya doy mi opinión. Pero sí, me cuesta porque en mi casa se habla muy libremente y siempre ha sido un tema muy claro. Pero Entonces, sientes que a lo mejor la gente de tu alrededor pues es como, lo ve más como un tabú y echas el freno ahí un poquillo, por si sí, acaso. sí, porque al final, aunque no queramos, también a veces nos sentimos juzgados. Claro. Entonces yo muchas veces pienso, pero que es que los problemas de conducta de estas dos personas se acabarían si realmente tuvieran un plan personalizado sexual, porque al Sí, final lo demandan, pero de otras maneras. claro, ¿hasta qué punto es un problema de conducta o una falta de educación sexual? Claro, Se ve palpable en las conductas, pero no porque sea una mala conducta, sino porque es la forma que tienen de, a lo mejor, de expresar su sexualidad dentro de las opciones exacto. que tienen. Hablando así, Sí, descontextualizado, ¿no? sí, Pero sí, sí, sí. reflexiones, ¿no? Que nos Mm, salen. mm. Vale, pues muchas gracias, Eva. Nada, un placer. A ver quién más se anima. Si queréis, sigo yo un poquito. Yo trabajo ahora mismo en el servicio de capacitación de Asprona. Nosotros trabajamos en la comunidad, en medio abierto. Pero bueno, he pasado por casi todos los servicios que tiene Asprona. Que llevo 15 años trabajando en esta entidad. Y bueno, empecé en el centro ocupacional y después he ido pasando por otros servicios y ahora estoy aquí. Y bueno, pues los perfiles con los que trabajamos son totalmente distintos. El estar, no es, las necesidades que presentan las personas cuando están en un centro en el que siempre están interactuando con las mismas personas o siempre están viendo a las mismas personas es diferente que de cuando están viviendo en la comunidad y pueden relacionarse con otras personas. Y de ahí que haya familias de aquí de este servicio, del servicio de capacitación, que reivindiquen y que estén preocupadas por el tema de la sexualidad con respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque es verdad que al no estar en un entorno protegido, las experiencias a las que se pueden enfrentar son totalmente distintas. ¿Vale? Y luego lo que decía Eva, mi experiencia con la sexualidad a mí pues la trato con la mayor naturalidad del mundo porque desde casa también siempre se ha tratado con mucha naturalidad. Sí que es verdad que pues, para las personas que ya pues, tenemos cierta edad, cuando hemos estado en el colegio y demás, el tema de la sexualidad empezó a tratarse bastante tarde. No es algo que se ha ido tratando como ahora, que no sé, yo creo que ahora a través de todos los, no sé, los centros jóvenes, los centros, pues, siempre hay un montón de actividades y un montón de charlas o un montón de recursos a los que pueden acudir las personas que antes no podíamos acudir. Pero bueno, creo que en el mundo en el tema de la discapacidad intelectual sobre todo, sigue siendo un tema bastante tabú y también por lo que hemos hablado muchas veces después de las píldoras, cuando nos hemos reunido con las familias y demás y hemos estado tratando todo esto, pues también porque el momento en el que hay que hablar de todo esto, pues a lo mejor a muchas familias les ha pillado como un poco en esa etapa tabú. Ahora estamos en unos tiempos en los que estamos hablando de diversidad sexual. El otro día hablando con las compañeras de Quorum Plus que están colaborando con nosotras, decíamos, jope, es que hay un montón de términos que incluso a nosotros ni nos suenan. Entonces, imagínate a padres que ya tienen pues 60, 70, 80 años, pues es mucho más complicado. Entonces, desde ese punto de vista, pues, bueno, Luis os puede contar porque Luis también
puede contar un poquito de cuál ha sido su vivencia. Luis es una persona que está con nosotros en el servicio de capacitación y os puede contar un poco cuál es su vivencia y cuál es su visión de la sexualidad y de cómo la ha vivido. ¿No, Luis? Sí. Pues cuéntales un poquito. Cuéntanos un poquito, sí, lo que se te apetezca, ¿vale? Es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, tú el tema de la sexualidad, Luis, Sí. tú has tenido varias parejas Sí. y demás. ¿Cómo has vivido el tema de la sexualidad? ¿Cómo lo has vivido? ¿En tu casa ha sido un tema tabú o se ha hablado abiertamente de la sexualidad? No, aquí no se habla de sexualidad. No se hablaba mucho de No se sexualidad. hablaba Entonces, mucho. cuando tenías que hablar de sexualidad, ¿con quién hablabas? ¿A quién recurrías? Pues al servicio de capacitación o Bueno, a alguna sexóloga. y antes cuando estabas en el centro ocupacional, pues también podías También. contar con la gente de allí, ¿no? Ujú. Vale. Y por aquí que vemos a Pilar Paño. No sé si, como se incorporó más tarde, no sé si puede poner la cámara para conocerla. Si no, pues bueno, más Pilar adelante. Baños es compañera nuestra, es del centro ocupacional también de aquí de Albacete. Y Pilar Baños tiene una visión muy también muy abierta del tema de la sexualidad. Ella Además, psicóloga. es psicóloga y bueno, pues también es familiar de personas con discapacidad, que toca muy de cerca. Y bueno, y allí en el centro ocupacional, pues lo mismo es que ahora mismo no le funciona el micro o la cámara, porque allí es que no hay mucha cobertura. Vale, bueno, no pasa nada, ya cuando pueda participar, pues puede presentarse. Vale, pues muy bien. Pues voy a volver a compartir. Vale. Vale, pues por eso yo quería un poquito también, bueno, Sandra y Olga, aunque estén como dinamizadoras, también pueden participar y pueden contar un poquito, ¿eh? Siéntanse con la libertad de participar también, ¿vale? Pues por eso les quería preguntar un poquito, porque al final, pues cada persona, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, ¿no? En cada ámbito, vamos generando nuestra propia experiencia en torno a la sexualidad y varía mucho, incluso por nuestra edad, por las cosas que nos ha tocado vivir, y todo eso va a influenciar en cómo luego nuestra praxis profesional o como familiar va a influenciar mucho en cómo luego vamos atendiendo la sexualidad. Y bueno, por aquí traigo un esquemita que pues, me ayuda a contextualizar un poco cómo interaccionan todas estas variables, ¿no? Y cómo influyen en cada persona en base al género, a la sexualidad y a la discapacidad, ¿no? Pues voy a empezar por el género. Sí, voy a empezar por el género. Un poquito explicando. Como saben, pues la discapacidad más bien depende del entorno, ¿no? El entorno es el que muchas veces obstaculiza y crea barreras para que las personas puedan vivir su vida de forma plena y tener calidad de vida. Y en este sentido, el género muchas veces puede ser también una barrera, porque como saben, pues la vivencia del género depende muchísimo si somos hombres, si somos mujeres, incluso si somos personas trans o personas no binarias, esa vivencia va a variar muchísimo, porque cuando hablamos de la diferenciación de género, ¿no? De cómo nos crían a cada uno de nosotros en base a si somos chicos, si somos chicas, pues todo eso va a influenciar a las personas y a cómo vamos viviendo nuestra sexualidad. Sabemos que tradicionalmente a las mujeres siempre se le ha penalizado mucho más el vivir de una manera más abierta la sexualidad, mientras que en el caso de los hombres, por lo general, y dentro del esquema general, tradicional al que estamos acostumbrados, es como una carrera, ¿no? A ver quién es el que más hace, el que antes hace y está más premiado, ¿no?
pero eso no deja de ser igualmente penalizador, porque siempre hay como unas metas que alcanzar, o sea, dependiendo de cada género, siempre hay como unos pesos, ¿no? Unos lastres que traemos, que siempre pues de alguna u otra manera nos puede llegar a generar malestares o insatisfacciones en cuanto a nuestra vivencia de la sexualidad. Todo esto va a depender mucho de los aprendizajes que vamos a ir teniendo a lo largo de toda nuestra crianza. Luego, la parte de la sexualidad, que el género va dentro de la sexualidad, pero todo ese marco, ¿no? Ese marco de normatividad de género enmarca luego la vivencia del resto de aspectos de nuestra sexualidad. Sobre todo, pues, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿qué es la sexualidad? Vamos a empezar por ahí. Y la sexualidad es un aspecto más del ser humano que pues empieza. Muchas veces pensamos que comienza cuando nos viene la regla, cuando tenemos nuestra primera erección, ¿no? A partir de la adolescencia o de cuando se empiezan a expresar distintas conductas sexuales, pero la realidad es que la sexualidad comienza desde antes de nacer, o al nacimiento, desde antes de nacer, nos acompaña a lo largo de nuestra vida y termina pues cuando nos morimos. Así que la sexualidad está presente e influye en muchísimos de los ámbitos de nuestra vida, y tiene que ver pues eso con nuestra identidad sexual o de género, nuestra expresión, nuestras orientaciones del deseo, los afectos, las relaciones, los vínculos afectivos. Todo esto es sexualidad, porque muchas veces cuando pensamos en sexualidad pensamos en prácticas, pero tenemos que tener presente que sexualidad es muchísimo más que prácticas. Y es muchísimo más que pensar en relaciones y pensar en posturas o este tipo de historias más vinculadas a la erótica, y que la sexualidad también nos habla de quiénes somos, de cómo nos sentimos. Y está cargada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, está cargada de significados. Si bien la sexualidad, como ya antes estaba diciendo Eva y Marcelino, creo que te llamaba, ¿verdad? Vale. La sexualidad es un tabú, pero a la vez la sociedad está cargada de sexualidad. En los anuncios, en cómo nos relacionamos, en todos lados hay sexualidad, ¿no? Entonces se ve como un tabú, pero a la vez esta sociedad está hipersexualizada. Entonces ahí en ese escenario se crean un montón de conflictos, de malestares, y pues nos llega a hacernos sentir de una forma, pues a lo mejor sentimos que somos raros o que no me puedo expresar, como le pasaba a Eva, ¿no? Que no sé si decir, no sé por si acaso que vaya a meter la pata y vaya a hablar de más o lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, ustedes ven mi ratón, ¿no? Vale, para ir un poco señalando. Cuando tenemos aquí la intersección entre discapacidad y sexualidad, ahí entran un montón de factores, sobre todo relacionados con las expectativas, con los mitos, ¿no? Partimos un poquito de los mitos que rodean la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mitos relacionados con la eterna niñez, ¿no? Con la infantilización, la negación de su sexualidad, la negación muchas veces a servicios de salud especializados en sexualidad, como ginecología, ¿no? Y todos estos servicios, porque se les niega la sexualidad, o el tema de la maternidad, ¿no? Que ya poco a poco sabemos que poco a poco se ha ido avanzando bastante en estos temas, pero se ha ido avanzando en el sentido de visibilizar, de campaña, pero ¿y en el día a día? ¿Y en lo cotidiano? ¿Estamos avanzando realmente? ¿O siguen ahí un poquito los mitos y estas tendencias? ¿Las familias están al día con todo esto? Porque a lo mejor como profesionales sacamos campañas, leemos, escuchamos a Carlos de la Cruz, ¿no? Y todo, no sé si conocen a Carlos de la Cruz. Y leemos sobre el tema, pero las familias realmente, porque claro, luchar contra las creencias que llevan perpetuándose durante muchísimos años en torno a la sexualidad,
Se puede luchar con un libro, se puede luchar contra eso con una campaña. ¿Qué está pasando en lo cotidiano sobre la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Todo eso, pues sabemos que hay unas expectativas en torno a ser madres, en torno a tener pareja, a enamorarse, ¿no? Los mitos que hay en torno al amor, porque sabemos que está ahí relacionado el logro, ¿no? Para algunas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, el hecho de tener una pareja puede ser el eslabón para poder decir, oye, pues mira, he conseguido algo. No sé si me explico. Muchas veces se vive como un logro, como un éxito de poder alcanzar normalidad, el hecho de, al igual que en otros ámbitos, el hecho de acceder a la vivienda, de acceder a un puesto de trabajo digno, pero también, ahora como estamos hablando de sexualidad, pues también en el tema de relaciones, de poder ser madre, con todos los mitos y estereotipos que hay en torno a esto, pues muchas veces todas esas circunstancias, todas esas expectativas y presiones pueden hacer que las personas se sitúen en contextos en las que pues, se crea vulnerabilidad, ¿no? Pues alargar una relación de violencia por decir que sigo con pareja, por ejemplo. O otros estereotipos y mitos que se relacionan también con la discapacidad, que es el hecho de sentirse aceptadas, de sentir que pertenecen a un grupo, y eso también pues, puede hacer que se perpetúen situaciones en las que las personas se ven en situaciones de vulnerabilidad, que tienen muchísimo que ver con todo esto de cómo nos relacionamos, de la sexualidad y del género. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y enmarcarlo en nuestro enfoque desde plena inclusión, el enfoque de derechos, y de tener en cuenta que evitar que una persona se exponga a situaciones en las que puede vivir violencia y prohibirle a una persona, pues tú no puedes tener pareja o no vas a tener tus espacios de intimidad con esa persona que tú dices que es tu pareja, para evitar que te veas en situaciones de vulnerabilidad, que muchas veces suele ser el planteamiento de algunas familias, el hecho de, pues yo no quiero que mi hija se vea sola o mi hijo se vea sola con su pareja, porque, y si no usan bien el preservativo, y si luego se me queda embarazada, se me queda, lo digo intencional. Y todos estos miedos que de repente nos vienen, o incluso como profesionales en un centro ocupacional, voy a evitar determinadas situaciones para evitar problemas. Esa mirada negativa de la sexualidad. Pues ahí estamos vulnerando derechos. Estamos vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, que tienen derecho a vivirse, a sentirse y a experimentar para poder tener una vida sexual más satisfactoria. Entonces, por eso la pregunta esta que les hacía antes. ¿Desde dónde estamos mirando la sexualidad? ¿Qué nos está influyendo para luego tomar decisiones y poner sobre la mesa si estamos vulnerando los derechos de las personas y si nos estamos intentando asegurar de que no pasen esos peligros? Porque la sexualidad es más que peligro. Ya luego hablaremos más sobre esto. ¿Se entiende un poquito hasta aquí por dónde voy? Yo sé que es un poco batiburrillo de cosas, pero un poco por contextualizar en el marco de la sexualidad la situación un poco de las personas con discapacidad, ¿vale? Y por qué situaciones de desigualdad, de violencias y discriminación pueden estar, depende del contexto. Pero siempre es importante tener en cuenta el marco de derechos para no vulnerarlos, también en la sexualidad. Por aquí les traigo, por si están un poquillo ahí perdidos, esperen que voy a minimizar sus caras para poder ver todo el esquema. Les traigo un poquito aquí lo que sería el esquema de normatividad de género, y a qué me refiero con todo esto del género y de cómo nos influye, y todas esas presiones de las que hablaba antes. Quería hacer un inciso para aclararlo, ¿vale?
en la sociedad tradicional, lo que hablamos de normatividad, tenemos que tener en cuenta que hay una jerarquía de género en la que pues, lo masculino o lo relacionado con lo masculino se sitúa en una posición superior y lo femenino queda delegado a una posición de inferioridad. Esto en el esquema tradicional, ¿vale? Insisto. Lo que socialmente, tradicionalmente, vivimos con el tema del género, ¿vale? Que es lo que llamamos sexismo, que lo tenemos por aquí. Vale, pues teniendo en cuenta esa jerarquía y teniendo en cuenta ese binarismo, ¿no? Que como pueden ya estar viendo, tenemos como dos opciones en cada categoría para ser, para sentirnos y para nacer incluso. Así que en esa sociedad en la que el género es una genera jerarquía y nos da ese sistema binario, pues les explico un poquito las distintas esferas, dimensiones, como tenemos por aquí. Nacemos, antes dije que la sexualidad comenzaba cuando nacíamos, pues nacemos con un cuerpo que siempre se determina si es macho o es hembra, quedándose delegadas todas esas renegadas, todas esas otras opciones intersexuales que se quedan en medio, por lo que ya ahí se genera discriminación. Luego tenemos una identidad, la identidad sexual o de género, que es lo que determina si somos hombres, si somos mujer, quedando también al margen otras identidades. Luego la expresión de género, vamos a ser masculinos o más femeninas, lo mismo, se quedan pues al margen, ¿no? Podemos sentir presión cuando nos salimos de ese esquema de qué es ser femenina o qué es ser masculino. Luego la orientación del deseo, pues automáticamente se da por hecho que las personas son heterosexuales, a no ser que diga lo contrario, como en los juicios. La erótica, las prácticas que más, bueno, la práctica por excelencia, ¿no? que tenemos pues es la reproductivista, introducir el pene en la vagina. De hecho tenemos todavía muy presente, yo que cuando voy por los institutos, está muy presente y hay muchísima presión en torno al tema de la virginidad, ¿no? de todo esto. Y luego la orientación relacional, que pues es que damos por hecho que todas las personas van a tener unas relaciones monógamas, que esto está muy relacionado con el tema del amor romántico, el amor para toda la vida, el amor es solo entre dos personas y no con más relaciones, ¿no? Todo esto. Esto estoy hablándolo muy general y muy de potaje. ¿Qué ocurre? Este es el esquema tradicional. Entonces, si nacemos machos, es decir, si nacemos con pene, seremos automáticamente un hombre masculino, heterosexual, que vamos a tener estas prácticas y vamos a tener este modelo relacional. Y lo mismo con las personas que nacen con vulva. Mujer, femenina, heterosexual, etc. Pero se quedan al margen otro tipo de vivencias. Pues yo puedo tener un cuerpo determinado y sentirme o no de u otra manera y expresar mi género de una u otra manera, y no tiene por qué ser este o este. Pueden ser de otras muchas maneras, porque puedo ser más masculina o más femenina. Cuando pues no hemos escuchado nosotros mismos, estando en nuestra época escolar, marimacho o mariquita, o no sé, términos por el estilo, solo porque nos salíamos de esos cuadrados, ¿no? Y luego, pues, obviamente la orientación y las prácticas, que hay infinidad de formas de vivir nuestra sexualidad. Pero, aunque sí que poco a poco se van abriendo los márgenes, seguimos muchas veces en este esquema, ¿no? O mínimo partimos de este esquema. Y aunque luego pues los márgenes amplíen y diga, bueno, puede ser mi hijo con discapacidad, puede ser heterosexual o no. Y plantearlo, ¿no? Dejarlo ahí como opción, es un avance. Pero sigue estando la opción de que lo que tendría que ser es heterosexual, ¿no? Poniendo el ejemplo. Cuando trasladamos este esquema a la situación de las personas con discapacidad, pues los mitos salen a relucir, ¿no?
cuando si ya de por sí pues una persona trans tiene sus limitaciones cuando es una, o sea, en la sociedad y sufre exclusiones, cuando es una persona trans con discapacidad intelectual o del desarrollo, entran en juego también otros mitos, como el tema de la credibilidad, el mito de esto es una etapa, está confundido o confundida. Y una vez más, con todo esto, seguimos vulnerando los derechos de las personas, porque se pone en cuestión más a la persona cuando tiene discapacidad. Entonces, este esquema sabemos que partimos de él, pero no le vamos a hacer caso. No, sí hay que hacerle caso porque es importante tenerlo presente para poder desmarcarnos, ¿no? Y para poder seguir ampliando los márgenes, pero lo que yo quiero que entiendan es que salirse de aquí muchas veces ocasiona a las personas malestares y más cuando pues, tienen discapacidad, entran en juego otras cuestiones de interseccionalidad que hace que la persona se sitúe en puntos de mayor exclusión o de mayor discriminación. Vale, y yo sigo aquí planteándoles preguntas. Esto para casa. Les pregunto, ¿cómo nos gustaría que las personas que apoyamos vivan su sexualidad? Que parece que se puede dar por hecho muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor si nos pusiéramos aquí a hablar, pues saldrían cosas interesantes y a lo mejor no todos tenemos la misma perspectiva. A lo mejor todos tenemos el mismo enfoque, que es que la sexualidad es un derecho y tenemos que promocionarlo, ¿no? Y hacer que las personas vivan su sexualidad de la forma en la que quieran. Pero luego cuando vamos al centro ocupacional, ¿qué ocurre en la práctica? O sea, tenemos a lo mejor aquí el marco, pero ¿qué ocurre luego? Dime, Eva. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que son marionetas de lo que nosotros decidamos porque las normas las ponemos nosotros. Porque Claro, todos, dime. sí, porque todos hablamos de derechos, nos encanta, pero evidentemente tenemos que llegar a entender que a lo mejor es el único espacio que tienen de relación. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar pues otras 20.000 vueltas, porque yo siempre lo he dicho, está genial que hablemos del poder de las personas, de reivindicar sus derechos, La pero autonomía. sí, la autonomía, pero ¿están las entidades preparadas para que sean las personas las que tomen las decisiones de su propio centro, de su propia vida? No, no están preparadas. Claro, es que también hay mucho que pensar en torno a también qué opciones ofrece el entorno residencial, el entorno de centro de día, porque ahí se vulneran derechos. Y lo digo Claro. así, los centros y las residencias generan violencia. Y nosotros como profesionales hacemos lo mejor que podemos, pero también en ese marco, en lo que podemos hacer o no. Y en muchos ámbitos, pero en cuanto a la intimidad, porque pues es eso, como que automáticamente se nos viene cuando una persona quiere tener relaciones con otra y es del mismo centro y no, se nos viene muchas veces ese ejemplo, lo explícito. Pero es que estamos hablando de, ¿y si yo quiero tener mi momento de intimidad? A lo mejor ni siquiera tiene que estar relacionado con masturbarme o ver porno o no, estas cosas que nos pensamos. Ir a mi habitación, no. De tal hora a tal hora en los espacios comunes. Es un ejemplo, ¿vale? O así un poco heavy. Pero para poner sobre la mesa esto, ¿no? Que estamos hablando. Pues tener acceso a la intimidad, tener acceso a nuestro propio cuerpo. Que las personas, por ejemplo, con las personas que tienen mayores necesidades de apoyo, en el contexto residencial, ¿cuántas personas pasan por su cuerpo? Cada vez que hay un cambio de puesto de trabajo, cada vez que hay un cambio de turno, ¿no? Esto estamos hablando de sexualidad también, porque estamos hablando de sus cuerpos, de su intimidad, ¿no? Pues ahí lo dejo también como reflexión. No les había dicho que había deberes. Vale. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues vamos a hacer educación sexual, que es un poquito la llave que abre todo este cajón y vamos a un poco a contextualizar
¿qué es esto de la educación sexual? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso de acompañamiento en lo cotidiano. Vamos a olvidar ya esto de la charla, ¿no? Chun, chun, chun. Yo siempre lo pongo así como algo, el momento, ¿no? De ven, siéntate que tengo que hablar contigo. O cuando hay una situación explícita, de sexualidad explícita, práctica, ven al despacho o ven a mi despacho o no sé qué, que tenemos que hablar, ¿no? La educación sexual ya la estamos haciendo con situaciones anteriores en las que hemos tenido que abordar ciertas situaciones. Estamos haciendo educación sexual. Cuando ignoramos que ha pasado algo, estamos haciendo educación sexual. Cuando callamos y cuando hablamos, hacemos educación sexual. No se puede no hacer educación sexual, como dice Carlos. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, intentar que la educación sexual que se haga sea la adecuada, sea la que promueva el bienestar de las personas. Así que, pues a través de la educación sexual vamos a aportar conocimientos, vamos a darles información y conocimientos a las personas que apoyamos. Y también cuando nosotros recibimos educación sexual, nosotros como profesionales, porque nosotros podemos recibir educación sexual para luego poder aplicarla con las personas. Pues también estamos hablando no solo de saber poner un preservativo, saber no hacerte daño cuando te masturbas. También estamos hablando de habilidades, estamos hablando de comunicación, de cómo establecemos los vínculos, de cómo respetamos los espacios de las otras personas. Y también se trata de ampliar los márgenes, de no dar por hecho la sexualidad de nadie, que esto es súper importante. Luego también con la educación sexual pues permitimos mayor libertad a las personas para poder ser, para poder sentirse, aceptarse tal y como son. Y aquí sí estamos garantizando sus derechos en este aspecto. El dejarles ser y el no juzgar, el no prejuzgar, ¿no? Cómo tiene que ser o no la sexualidad de nadie. Y por supuesto, la educación sexual es un derecho. Son derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Sexuales, enmarcada en la Declaración de Derechos Humanos, y es, bueno, como dice esa propaganda, poca broma. Y pues a mí hay muchas formas, ¿no?, de abordar la educación sexual, pero yo personalmente siempre intento abordarla desde un marco, en una serie de valores, ¿no?, que enmarquen mi práctica profesional, porque no sé si les dije que soy trabajadora social y sexóloga. Creo que no lo dije antes. Pues era un dato. Pero bueno, cuando hacemos en nuestra práctica profesional la educación sexual, siempre la enmarco en valores como la igualdad, principalmente. La igualdad, el reconocimiento de la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el buen trato. Son valores que no pueden faltar en la educación sexual. Que parece como súper básico, pero yo siempre cuando lo traslado a lo cotidiano es como, pues a lo mejor no es tan básico. Pues a lo mejor nos cuesta aplicarlo. Vale, entrando así en materia en cuanto al tema del buen trato, decirles que pues muchas veces hablamos de la parte de la sexualidad más en lo personal, ¿no?, en la atención directa con cada persona, pero también es importante entender que la sexualidad, como estaba diciendo antes, es en la interacción con las otras personas, el cómo nos relacionamos con las otras personas. Y el buen trato, que es esa forma de relacionarnos desde los valores, ¿no?, también desde el valor de la igualdad, de la diversidad, de la solidaridad, la empatía. Yo siempre cuando hablo de buen trato hago este gesto. Me llevo las manos aquí, es como el te respeto, pero no respeto de autoridad, sino el te respeto de estoy contigo, de te valoro, de estar con la otra persona y tener en valor a la otra persona. Entonces, es fundamental tener estos tips que tengo por aquí para poder identificar cómo serían las relaciones, unas relaciones satisfactorias basadas en el buen trato.
que esto lo podemos aplicar tanto a nosotros mismos como profesionales, como también cuando estamos apoyando a las personas con discapacidad. Y es, pues obviamente, el valor de la igualdad, el valor de la igualdad no, la igualdad en general, pues eso, poner en valor a la otra persona, tratarla en horizontal, ¿no? No desde nuestro rol profesional, que muchas veces con la discapacidad, sobre todo intelectual, está esa jerarquía, ¿no? Ese cambio de deja que te voy a explicar. Yo pues entiendo que ya nosotros, más o menos, aunque pues habrá días que a lo mejor tengamos un poco más ahí de, entre comillas, no quiero que se sientan juzgados, pero como mala praxis, ¿no? Que vamos rápido y decimos cómo tienen que hacer las cosas las personas, pero entiendo que por lo general pues intentamos apoyarles en su toma de decisiones, no decidir por ellas. Luego la comunicación también es súper importante. Si no nos comunicamos, no nos conocemos y no sabemos pues qué es lo que necesita la otra persona o qué es lo que... Me encanta el gato. Qué es lo que necesita la otra persona, qué es lo que... en qué momento, en qué proceso vital está. Es fundamental promover la comunicación siempre. Ojo que no estoy hablando de comunicación verbal, puede ser a través de pictos, a través de imágenes, a través de la forma que tengan las personas y con la que más cómodas se sientan. Pero es importante eso, tener como ese feedback. No, ya no solo nosotros como profesionales con las personas, me refiero a cuando esas propias personas se relacionan con iguales, con parejas, con la persona que le gusta y todo esto, ¿vale? Son cuestiones que deben tener en cuenta. Luego el tema de los cuidados. Muchas veces cuando pensamos en cuidados, pensamos en ese cuidado más maternal, ¿no? O más institucionalizado, relacionado con los cuidados básicos, ¿no? El ducharse, el comer. No me refiero a eso solo cuando hablamos de cuidados. Los cuidados es cómo estás. Es recordar, pues si me dijo que un familiar estaba enfermo, oye, ¿cómo está tu familiar? ¿Está mejor? Preocuparse por la otra persona. Es saber que, pues, si le gusta en el desayuno, pues, no sé, tomarse el café con 2 terrones de azúcar en vez de con 1, pues traerle los 2 terrones de azúcar. Cuidado que si es diabético o diabética hay que tener cuidado, pero por el ejemplo, ¿no? De tenerle en cuenta, de saludar, ahora entiendo que con el COVID pues también dificulta un poco, pero el tocarnos, ¿no? El abrazarnos, el sentirnos, más también desde los afectos. Luego los límites, fundamentales los límites. Que las personas entiendan que con esto que hablábamos antes del el hecho de intentar ser aceptadas, ¿no? por otras personas, muchas veces hacen que no pongan límites, que no conozcan los límites. Y para conocer los límites tenemos que autoconocernos. Pues vamos a promover que las personas tengan espacios en los que puedan comenzar ese proyecto, continuar ese proceso de autoconocimiento, para que sepan qué quieren y qué no quieren, qué necesitan y qué no necesitan en cada momento. Y que también con la comunicación pues sepan exteriorizarlo. Y luego los espacios. Sobre todo cuando las personas comienzan una relación de pareja, ¿no? Y los vemos o en el centro ocupacional o en alguna, no sé, alguna residencia o lo que sea, comienzan una relación, se convierten en uno, ¿no? Van a todos lados juntos, siempre hacen todo juntos, las actividades juntos. Pues vamos a procurar que se tenga en cuenta el tema de los espacios, de que yo puedo estar contigo, puedo estar también a solas, puedo compartir espacios con otras personas con las que convivo y no pasa nada. Porque con todo esto a veces entran los celos, el control, ¿no? Toda esta parte de posesión que viene dada por los mitos del amor romántico, ¿no? De eres mía, ese sentimiento de propiedad, de querer pasar todo el tiempo contigo porque nuestro amor es infinito y eterno, ¿no? Que asfixia,
pues esto es importante, de hacerle ver a las personas que cuando se tiene pareja es una pata más de la mesa. Si convertimos una mesa, siempre, ¿no?, en la metáfora esta que es súper conocida, una mesa con una pata se cae. Si mi mesa es una pata que es mi pareja, la mesa está inestable. Si le ponemos un par de patas a la mesa, pues a lo mejor se mantiene un poquito más. Pero ya si le ponemos muchas patas a la mesa, ya eso no hay quien lo tire. Cada pata, pues mi pareja, mi familia, mis amistades, ¿no? El círculo de profesionales que me apoyan. Todo esto sabemos que a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo les cuesta. No les cuesta porque no sepan, me refiero. El entorno hace que no puedan, a lo mejor, tener acceso a más redes de apoyo. ¿Qué ocio tienen muchas de las personas que atendemos? ¿Tienen libertad para ir al cine, para apuntarse a un grupo de senderismo? ¿No? Que muchas veces está muy limitado. Es la familia, la institución y poco más. Y las amistades y las relaciones que tienen, pues ya ustedes lo han estado diciendo, es ahí. Porque las relaciones están limitadas. Así que esto también, pues hay que tenerlo en cuenta. Vale, cuando nos enfrentamos a lo mejor a situaciones en las que pues hay personas que están en relaciones a lo mejor más, no me gusta decir la palabra, pero para que me entiendan, como más tóxicas, hay algunos tips que podemos poner en práctica para que una relación pase a ser vivida de forma más satisfactoria. O sea, ¿cómo podemos conseguir que una relación que está basada en todos estos mitos y estereotipos pase a ser una relación basada más desde el buen trato? Pues lo tenemos por aquí. Ya lo estábamos comentando, el tema del autoconocimiento, fundamental. La comunicación asertiva, que, bueno, me río porque me viene a la mente una pareja que atendemos, que es de Tenerife, que la forma que tienen de comunicarse es gritándose. Y ellos, o sea, conviven, tienen su piso, los dos tienen discapacidad intelectual. Y me hace gracia porque se quieren, no se quieren dejar, pero la relación que tienen es... Pero luego hasta se dicen te quiero gritándose. Y es como, pues vamos a intentar cambiar ese modelo de comunicación porque te digo te quiero, pero es que... Y al final se hacen daño, pero se están diciendo cosas. Vamos a cambiar la forma de comunicación, el modelo de comunicación, para que la comunicación sea más efectiva, que ya vimos que es importante. Luego, la resolución pacífica de conflictos, trasladarla también a todo este contexto. Súper importante. Muchas veces también porque a veces pues pueden haber situaciones en las que se enfrascan una y otra vez en una misma problemática, incluso de hace 2 años con esa persona, y no salen de ahí. Pues vamos a intentar que eso quede atrás, vamos a resolverlo de forma pacífica y cerrarlo. Luego la gestión de los celos, también súper importante, tener en cuenta que los celos son... es una emoción que está ahí, que sentimos y que está bien sentirla. El problema está, o la cuestión está en cómo gestionamos esa emoción. ¿Qué ocurre cuando sentimos celos y no sabemos gestionarlo? ¿Qué significa tener celos? Falta de autoestima, inseguridades, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar no en sí, a lo mejor con esa persona, con el tema de los celos, sino vamos a redirigirlo a cómo te sientes, qué es lo que ocurre cuando, ¿vale? Luego la responsabilidad afectiva, que muchas veces pues se enfadan, ¿no? Nos enfadamos y ya no te hablo más. Y esto es súper importante también, cerrar los vínculos. Cuando se abre un vínculo también se cierra. Bueno, no tiene por qué cerrarse, pero para poder dejar a una persona es importante poder hablar y cerrar el vínculo. Porque se queda ahí enquistado y también puede generar problemas de convivencia y malestares, incluso violencia. Y luego demostrar los afectos, que los afectos se pueden demostrar de muchas maneras. Pues puede ser que yo todas las mañanas, no hace falta darte un beso y un abrazo,
pero a lo mejor todas las mañanas te pregunto cómo estás o te traigo un caramelo, o pues no sé, hay muchas formas de demostrar los afectos. Y estos son como tips, ¿vale? Para poder aplicarlos, para poder mejorar las relaciones de las personas, no mejorarlas nosotros, sino pues poder trasladárselo para que las personas puedan comenzar ese proceso de mejora de sus relaciones hacia el buen trato. Porque claro, ¿cuál es nuestra tarea? Es decir, no sé si hasta este punto, por eso lo he puesto aquí, es en plan, vale, pues ¿y yo qué puedo hacer? O sea, ¿qué pinto yo en todo esto? Porque puede ser que les haya sonado que en algún momento de todo lo que hemos estado hablando digan, pues que eso no es meterse en la vida de la otra persona. ¿Hasta qué punto yo me puedo meter ahí? Pues nuestra tarea es muy sencilla, es atender, es educar, es prestar apoyo, es estar, es lo mismo que en otros ámbitos, acompañar, estar ahí y escuchar. No necesitamos ser personas expertas para poder hablar de sexualidad porque ya sabemos atender, ya sabemos escuchar, ya sabemos acompañar. Lo que tenemos es que garantizar y adaptar y personalizar las demandas que tienen las personas. Y luego, pues a mí me gusta mucho decir que el primer requisito para hablar de educación sexual es querer hablar de educación sexual. Que ya el hecho de que estemos aquí, de que tengamos interés por ver, oye, mira, cómo se establecen relaciones de buen trato, cómo podemos hacer educación sexual de forma más adecuada, es un paso, ¿no? Porque hay personas que directamente lo niegan. No, 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 yo de eso no, qué vergüenza. Pues estar aquí ya es un paso. Y ustedes dirán, vale, sí, Ana, muy bonito, estupendo, pero ¿y qué hago entonces? ¿No? ¿Cómo aplico todo esto que me estás diciendo? Pues vamos a ver. Un par de claves, aquí un par de cositas que nos pueden ayudar. Así de aptitudes, ¿no? De esa conducta predispuesta por nuestra parte. Tener buena disposición cuando alguien pues tenga alguna situación en la que se requiera hablar de sexualidad o de lo que sea, pues tener buena disposición implica destinar tiempo, escucharte, y no mientras estoy en el ordenador, mientras estoy haciendo otras cosas, que me cuentes, es no. Cuéntame, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Esa, bueno, escucha activa, básicamente. Luego, hablar con naturalidad, porque muchas veces cuando ocurren ciertas situaciones o cuando incluso nos preguntan cosas o nos hacen peticiones, nos ponemos nerviosas, no sabemos qué decir, incluso nos inventamos ahí alguna que otra cosita. No, vamos a hablar con naturalidad. Pues a lo mejor lo que nos preguntan no tenemos ni idea, o no sabemos qué responderle, o no sabemos explicarle. Pues lo decimos, oye, mira, la verdad es que lo que me estás preguntando no tengo ni idea, pero déjame que busco información y te digo. Ahora bien, si hacemos esto, nos vamos a esperar a que venga otra vez una semana después y nos diga, me dijiste que ibas a buscar información y no me has dicho nada. No, no, vamos a ser nosotros quienes busquemos a la persona y digamos, oye, ya busqué información y esto y esto. O mira, encontré esta guía, vamos a mirarla juntos, que aquí seguro que hay información. Y que la persona vea que estamos dispuestos, que podemos ser una persona, un referente de confianza a los que puedan acudir para consultar o para contestar sus dudas o lo que sea, ¿vale? Más vale eso a que luego pues intenten hacer fórmulas para poder hacerlo, porque lo van a hacer. Pienso, por ejemplo, pues en una pareja que se forme y quieran buscar un momento de intimidad. Hacerlo lo van a hacer, pero ¿qué podemos garantizarle? Una forma más segura, más tranquila, más digna, ¿o no? Pues ahí está. Si esa persona ni siquiera sabe que pueden contar con nosotros para poder pensar en, es que no sé dónde podríamos hacerlo, o no sé cómo pedirlo, o cómo solicito esto. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de, yo sé que es un tema controvertido, pero el tema de la asistencia sexual, ¿no? Vamos a omitir, vamos a hacer que, o sea, vamos a evitar que la gente conozca este recurso porque
¿no? Es un tema polémico, pues no. Vamos a lo mejor hay personas que les gustaría tener un servicio de asistencia sexual y no lo tienen o porque no lo conocen, aunque sí lo necesitan, o porque les da vergüenza. Es un ejemplo muy así, ¿vale? Pero un poco porque vean un poco a qué me refiero. Y luego contar la verdad, por supuesto. Si nos preguntan, le contamos las cosas como son. Una cosa es mentir y otra cosa es adaptar la información. Luego así habilidades, ya lo hemos hablado, escucha, el acompañar, el ser positivo y recompensar. Me refiero a que la sexualidad no todo es prevención de riesgos, prevención de embarazos no planificados, ITS, ¿no? Todo esto, sino que la sexualidad hay que verla de forma positiva, que la sexualidad pues es algo que también tiene cosas guays, cosas satisfactorias, cosas que nos gustan y que podemos vivirla de una forma pues más plena, desde el bienestar. Y recompensar me refiero a cuando nos vengan a consultarnos, pues agradecer, oye mira, muchas gracias por contar conmigo, o qué bien que me hayas contado esto, gracias por, ¿vale? Compensar, recompensar, que diga, va a hacer que la otra persona vea que lo que está haciendo no es algo prohibido, turbio, ¿no? Que es como ya, como que van a escondidas, lo hablan más bajito, ¿no? Vamos a, como decía Eva, no, hablar con naturalidad, ¿no? A hablar como un tema más. Pues ahí podemos recompensar y decir, pues mira, gracias o no dar las gracias, yo qué sé, de la forma en la que ustedes, de forma más natural, ustedes lo puedan hacer. Pero sí que decirles algo, de que esto está bien, que saques el tema está bien y puedes hacerlo de nuevo cuando lo necesites. Y luego los acuerdos parciales. Garantizar derechos no significa que aquí ahora se convierta en una aldea nudista el centro ocupacional. Vamos a hacer acuerdos parciales. Esto no es, pues no es que como hay que respetar los derechos, pues vamos a hacer, no, no, no. Porque también hay una convivencia, hay unas normas y se entiende. Pero vamos a llegar a acuerdos parciales en los que las personas pues estén, se respeten sus derechos en la medida de que también se respeta la convivencia y todo esto, ¿no? O en casa, o con las familias. Claves. Hablar antes y hablar más es fundamental. Siempre he puesto hasta ahora ejemplos de y si nos preguntan y si nos dicen, pero ¿por qué vamos a esperar a que nos pregunten o nos digan? Vamos a hablar antes, vamos a hablar más de sexualidad. Porque puede haber personas que tengan muchísimas dudas o muchísimos malestares, pero no estén compartiendo, porque les da vergüenza porque no saben cuál es el momento o el espacio o con quién pueden hacerlo. Así que vamos a hacer acciones para que las personas puedan comenzar a tener el espacio para hablar de sexualidad. Luego, importantísimo no dar por hecho, que esto también lo hemos hablado, sobre todo con el tema de la normatividad, ¿no? No dar por hecho la sexualidad de nadie. No podemos estar dando por hecho la sexualidad de nadie. Cuando alguien nos dice, no es que tengo pareja, una chica que nos diga, tengo pareja, ay, ¿cómo se llama él? Y ya damos por hecho que esa chica tiene novio. Pues a lo mejor tiene novia, ¿no? Un ejemplito así para que me entiendan. Luego, tomarnos nuestro tiempo para contestar, que también lo dije antes, no hace falta contestar sobre la marcha, vamos a tratarlo con naturalidad y si algo no lo sabemos no pasa nada, lo consultamos, ¿vale? Adaptarnos a las necesidades de cada persona. Yo siempre digo que no hay dos respuestas iguales para cada persona porque cada persona es un mundo, las necesidades son diferentes y tenemos que intentar pues no tener como frases para todo el mundo, ¿no? Sino adaptarnos a las circunstancias. Respetar los tiempos y los espacios de privacidad y de intimidad también es súper importante. Pedir permiso para prestar los apoyos, lo que les comentaba antes, el acceso al cuerpo, el acceso a las habitaciones, a la vida privada,
pues a lo mejor hacer alusión a algo que te contó delante de más compañeras. Todo esto, pues, que a lo mejor para ti no es importante, pero a lo mejor para la persona sí que es importante. Luego, no hacer educación sexual diferencial entre géneros. Pues los chicos también tienen que saber cómo funciona la menstruación. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden saberlo? Pues a lo mejor les resulta interesante que conozcan ese proceso, el ciclo, y si comparten con otra persona, alguna chica, ay, es que hoy estoy y me encuentro mal, pues van a saber por qué se encuentra mal y naturalizar ese proceso. O luego también el hecho de que en el caso de los chicos, muchas veces se da por hecho la sexualidad, que ellos ya saben, que ellos ya se manejan, ¿no? Incluso bromeamos, no, si él me enseña a mí, ¿no? Y ahí estamos vulnerando también, porque muchas veces damos por hecho que los chicos, primero que saben de todo, pero saben el qué, una vez más, roles y estereotipos. Pero ¿y todos esos hombres que se salen de esa masculinidad típica, de esas prácticas típicas? No tienen acceso a más información, damos por hecho que es esa la que necesitan y ya está. Y sin embargo, en el caso de las mujeres, hay una educación sexual más, hay una sobreintervención, ¿no? En los cuerpos, en la salud, e incluso en cuándo pueden o no ser madres, cuándo pueden o no, ¿no? Hay como mucho más control y en el caso de los chicos, una dejadez terrible que al final se vuelve en contra porque tienen un déficit ahí de información y de conocimiento. Luego, súper importante, sobre todo en el caso de las familias, que también en el caso de los profesionales, mostrar y demostrar que les queremos. El que sepan que el tema de los vínculos, del afecto, algo que se forma desde la primera infancia. Y muchas veces damos por hecho que pues, los afectos se dan por hecho, sobre todo desde el punto de vista profesional. Yo entiendo que puede ser más complicado porque pueden dar por hecho que queremos tener una relación, es porque nos hemos visto también en plena Canarias con situaciones, ¿no? de personas que llevan acompañando muchos años a personas con discapacidad y al final terminan confundiendo el vínculo. Entonces muchas veces como profesionales evitamos mostrar afectos o mostrar cercanía para evitar ciertas situaciones, una vez más. ¿Por qué vamos a evitar situaciones? Vamos a explicar, a dejar claro. ¿Y por qué esa persona, desde que tú le manifiestas un vínculo, un afecto, ya confunde? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque eso nos está dando un montón de pistas de qué es lo que ocurre. Pues hacer educación sexual. Y luego pedir ayuda si es necesario. Tenemos red de profesionales. Me pueden escribir a mí si quieren. Y yo a su vez pues preguntar a otros profesionales que tengamos. No se vean solos o solas cuando tienen alguna circunstancia que quieran preguntar. Y, uy, que se me adelanta. También les traigo así, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, 15 minutitos tenemos, ¿no? Aproximadamente. Perfecto. Sí, 15 minutitos. Perfecto. Lo que necesito para que ustedes, porque ahora les toca a ustedes hablar. Porque, pues, ustedes pensarán, vale, sí, tips, claves, muy bien. Pero me encuentro con una situación, ¿no? Lo que hablábamos, de lo cotidiano. ¿Y qué hago yo ahora? Pues aquí les traigo un par de casos prácticos y ahora sí que me gustaría que pues los leemos y ustedes me dicen cómo a priori así intervendrían, ¿vale? Y así practicamos un poquito. No hay evaluación, no se estresen, que estamos aprendiendo, ¿vale? Pueden intervenir los que quieran como quieran, ¿vale? No se sientan presionados tampoco, pero sí que aprovechen que construimos entre todas. Vale, tenemos por aquí, a ver, porque es que o quiero verles las caras o puedo leer. Vale, ya está. Si estando en un encuentro familiar, que puede ser también en el centro ocupacional, se masturba en público, ¿qué pasa?
Fíjense que no hay género. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo procederíamos? Normalmente se tiende a castigar. Eso Es no. la realidad. Se Bueno, sale fuera, se saca fuera y posiblemente de una manera rápida, como dando por hecho que eso no ha ocurrido. Ujú. Me suena ese tipo de situaciones, son habituales. Y no solo en la discapacidad, sino en cualquier situación, ¿no? Cuando nos encontramos o en la calle. Yo puse encuentro familiar porque pensaba que también iba a haber más familias y así había un poquito de ejemplos para todo el mundo. Pero lo podemos trasladar a la entrada de la institución o de la asociación. Lo podemos trasladar a donde queramos. o en entornos comunitarios, yo tengo un caso de un chico que lo hace en clase. Por ejemplo. Vale, identificamos el problema, sabemos cómo a veces se resuelve, pero vamos a aplicar un poquito lo que hemos visto hoy, cómo podríamos solventarlo de una forma más adecuada y en el marco de derecho. Hombre, yo creo que también es importante que, pues, que se está delante de la gente, como dices. Yo estoy poniendo el caso de que ocurra en el centro ocupacional. Delante de compañeros, pues protegerle de ese espectáculo que está dando, por así decirlo, ¿no? El defender un poco la imagen que tienen que tener. Retirarle a un lugar adecuado y sería, no sé, el momento en el que, no sé bien cómo actuaría, pero sí que es verdad que hay personas que quien se masturba en público suelen tener un nivel cognitivo bastante más bajito. Son personas que tienen una difícil comunicación y hay que encontrar la manera de que lo hagan en un lugar privado. A eso me refiero. Primero, si lo hacen en un lugar público, intentar proteger esa imagen ante los demás para retirarle y que aprenda a que lo haga en un lugar privado. Uh-huh. Efectivamente. Por aquí esta opción yo no la conocía, que de repente veo un mensaje en el PowerPoint. Muchas gracias, Marta, por cierto. Que pone comunicar que eso es normal, pero se realiza en la intimidad, en privado. Efectivamente, que también es pues un poco lo que comentaba Marta. ¿Quién escribió el comentario? Y que me diga por favor cómo hizo esto. Pues creo que fue Pilar, porque yo vi su nombre en tu presentación. ¿Puede ser? Ah, vale. Es que Yo también creo que ha sido Pilar Paños. Sí, yo también, porque además pensaba que, en un principio pensaba, digo, "Buah, ya me he pintado la pantalla con boli". Es verdad que ¿Qué tiene... podría ser? Sí, soy Pilar. Ay, sí, pues Pilar. yo esta opción, luego intentaré ahí buscar a ver cómo es esto. ¿Cómo Está lo has muy hecho, bien, la Pilar? verdad. Ya que estamos, dinos cómo lo has hecho. Que Lo yo está creo que allí escribiendo. tiene poca cobertura en el centro ocupacional y no sé. Yo tampoco sé cómo se hace, ¿eh? Ahora se nos ha vuelto Pilar una hacker. Total, estamos volviendo todas unas expertas en el Zoom. Pues ya investigaré, a ver. Pues eso, efectivamente, lo importante, o sea, lo clave es no penalizar la acción, sino penalizar el contexto. Porque muchas veces se confunde cuando... Ah, mira, que lo pone por aquí. Ya miraré, a ver, ya miraré. Que, bueno, eso, que muchas veces penalizamos nosotros sabemos que lo que estamos penalizando es la acción de que lo hagan público, pero cuando trasladamos la información puede llegar de forma que entiendan que lo que está mal es masturbarse. Y no, masturbarse no está mal. Si se te apetece, genial, pero buscar los espacios y no alarmar, sino más bien pues intentar que de forma asertiva, de forma más calmada, pues explicarles y llevarles, como bien decía Marta, llevarles a un sitio en el que o bien pues puedan continuar
o intentar calmar la situación. Pero no se queda ahí. Hay que pensar qué ha hecho, en qué ha pensado o qué estímulos ha recibido para sentirse excitado o excitada, ¿no? ¿Qué se le viene a la cabeza? Porque a lo mejor hay elementos en ese espacio pues que le excitan o que le recuerdan a ciertos estímulos, incluso podemos detectar situaciones de abuso, ojo, porque puede haber ciertas situaciones o ciertos contextos en los que estimulan a esa persona porque se les vienen recuerdos o se les vienen pensamientos de esa situación y lo solventan de esa manera. Hemos tenido casos en los que de repente viene ese pensamiento y lo ejecuta para eliminar el pensamiento, porque entiende que ejecutando la acción se le va, ¿no? Esto es mucho más complejo, porque por eso damos por hecho que cuando nos masturbamos es ¿no? Y hacemos un esquema, cada uno y cada una su esquema en su cabeza, pero tenemos que recordar siempre que esto es mucho más amplio y que no podemos dar por hecho. Pues habría que hablar luego con la persona qué ha ocurrido, qué ha sentido, qué siente cuando, qué siente cuando ve que tiene que hacerlo, ¿no? Qué se le viene cuando necesita masturbarse y no le importa el contexto, porque muchas veces las personas saben, es que yo sé que aquí no puedo, pero es que me salió. Pues vamos a incidir, porque a la persona, por lo general, en esos contextos no es satisfactorio, porque siempre va acompañado de una penalización. Así que ahí hay un malestar, ¿no? Entonces, pues, de esa manera podemos ir acompañando en este caso en concreto. Vamos a ver el siguiente, que dice por aquí. Si toca y abraza a otras personas aunque no las conozca. Esto también, pues, puede resultarles familiar. Esto sucede mucho, ¿no? Mostrar afecto de una forma muy... ¿Y cómo lo solemos solventar? ¿O cómo creen ustedes a partir de ahora que se podría...? Yo creo que aquí, no sé, igual que en el otro caso, era un poco más complicado porque ya estás hablando de que está mostrando, pues, o está manteniendo una actitud que, pues, públicamente no es aceptada. El hecho de tocar y abrazar, pues a lo mejor está mejor visto, pero sí que también está invadiendo la intimidad de otras personas. Si a mí no me gusta que invadan mi intimidad, pues hay que educar, hablar con ellos, con la persona también en el aspecto de todas las personas tenemos pues eso, un círculo en el que no nos gusta que nos invadan y a lo mejor se está invadiendo. Pero eso nos está pasando, sí que nos pasa muchas veces. Y pasa también pues, en situaciones que pues, en el trabajo, cuando van a un puesto de trabajo, a un puesto, pues están acostumbrados a eso, pues al abrazar, al tocar, y son pues conductas que al final tienes que ir intentando que desaparezcan. Pero desde el punto de vista de pues, hablar, de explicar, pero no en plan sancionar. Claro, aquí nos tiene que quedar claro que sancionar nunca es a no ser que se cometan situaciones que requieren una sanción, pues ahí sí hay que hablarlo, ponernos serios y tomar medidas, pero cuando son este tipo de cosas que muchas veces la persona no lo vive como algo que está mal o como algo, sino simplemente pues le sale. Y en este caso es importante, sobre todo, habla mucho de los límites corporales, ¿no? De nuestra burbuja, como se suele decir. Y de lo que habla es que si la persona no respeta los límites de otras personas, le costará luego identificar cuando otras personas entran en su burbuja. ¿Lo normalizarán?
Porque hay personas que luego tú les vas a tocar y no. Pero, ¿y si normalizan que así es como tenemos que relacionarnos? Que no estoy diciendo que nos den un abrazo, que cuando les presenten a alguien le den 2 besos. Hombre, ahora hay que tener cuidado, pero ahora el puño o el codo. Pero ustedes me entienden, ¿no? Cuando no se pide un consentimiento de, pues, oye, ¿te puedo abrazar? Oye, pues, ¿no? Y mínimo, pues, preguntarlo, o depende, si son personas que ya conocemos, pues podemos preguntarle. Ay, pues se me apetece darte un abrazo, Marcelino. ¿Puedo darte un abrazo? Y lo preguntamos. Ahí no estamos penalizando ni estamos fomentando esa comunicación de la que hablamos antes, esa muestra de afecto de la que hablamos antes, pero de una forma más adecuada, menos impulsiva. Y aquí también pues entran un montón de otras cosas. También me encuentro casos en los que dice, es que una madre, me acuerdo, es que ya estoy cansada de decirle que no puede estar saludando a la gente por la calle, que va por la calle, adiós fulanito, adiós menganito, y se inventa los nombres. Incluso una vez dice que coincidió que el hombre se llamaba como él le llamó, y el hombre se quedó así como, y bueno, ¿y este chico quién es? Y bueno, se dan unas situaciones que pues hay gente que se lo toma bien y otra gente que no se lo puede tomar bien, ¿no? Y entonces pues hay en un caso que la madre me comenta, es que no sé ya qué hacer, porque no le entra en la cabeza que no puede estar saludando a las personas que no conoce, que no puede estar dando besos a la gente que no conoce. ¿Cómo hacemos? Si ya le hemos expresado, oye, mira esto, tal, ¿qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Pues no sé la respuesta, pero es que sí que estoy visualizando, alguna vez nos ha pasado, en concreto con una de las chicas que vive en la vivienda y que viene al centro ocupacional. Lo que estás contando, además, pues que tiene el instinto de, sobre todo con los chicos de prácticas, cada vez que viene alguien nuevo, que son jovencitos, pues se excita mucho. ¿Qué hacemos? Dices tú. Es verdad que es una persona a la que se le ha repetido muchas veces para que automatice cómo tiene que respetar el espacio personal, cómo hay que saludar con el codito, pero el instinto a veces puede mucho. Y es que a veces hemos tenido que hacer de barrera humana, de ponerte delante de la persona. Y sí que creo que sí que hemos hecho bien. En esto Eva me puede decir si lo hemos hecho bien o no. Sí que hablamos abiertamente de cómo se puede sentir la otra persona. Es decir, que el chico de prácticas en cuestión se comunique, la diga directamente lo que siente. Le diga, mira, tienes que respetarme, este es mi espacio personal. Que sea amable con ella en el trato, pero que sepa mantener él mismo los límites. No el educador, sino que explicar a la persona con quien está interactuando cómo debe comportarse, porque a veces las personas que no conocen a las personas con discapacidad se cohíben, no saben cómo reaccionan con naturalidad. Es como que no ponen los límites. Eso sí que nos ha pasado. Se quedan parados como mirando a los monitores para que respondamos por ello. Pero yo creo que o permiten incluso con esto del mito de la infantilización, es como, bueno, sí, no pasa nada si... si... No pasa nada, pero claro, eso se puede volver un poquito agresivo a veces. Sí. Entonces, creo que sí que es importante que igual que hablabas de alguna mamá que está preocupada de si se abalanza o abraza demasiado a alguien, pues que a esas personas también se les diga que expresen sus sentimientos y que digan que pongan los límites, vamos, que todos tenemos que poner los límites con normalidad. Y si aún así no hacen caso, porque a lo mejor conseguimos que con esa persona que transmite y pone límites, conseguimos que no la abrace, pero luego vendrá otra nueva. Pues ella no lo vas a tener que contar tú, Ana, porque le hemos dado muchas vueltas. Claro, es que estamos, lo que dices, hay que educar. Y para educar depende de la comprensión de la persona a nivel, pues tienen que razonar lo que se les está explicando y tienen que poner también, refrendar sus sentimientos, pues también es la práctica, ¿no? El reeducar. Sí que, no sé, a veces
jugamos, hacemos juegos en alguna ocasión hemos hecho en el centro ocupacional, pues algunas, no sesiones, pero sí que de una manera como entrenar en cómo tenemos que respetar esos espacios personales. Y sí Como que con hemos roleplay, por educado, ejemplo. sí, algo parecido. Ujú. Sí, se puede hacer así o explicándolo, y además hay mucha diversidad de personas en el grupo, o sea que eso es lo bueno, ¿no? Que hay personas que ya han tenido sus propias relaciones sexuales más avanzadas con parejas, y hay personas que a lo mejor están en el nivel más básico, como esta que se abalanza y no sabe controlar sus sentimientos. Entonces sí que esos role-playing o me acuerdo de las sesiones del taller Osuba cuando vino Olga, y sí que por imágenes y paso a paso hay que decir hasta dónde quiero y hasta dónde decido continuar. Eso puede enseñar a educar, pero en las prácticas que nos estás poniendo, como ahora mismo está pasando, qué hacer, sí que es verdad que si nos anticipamos a lo que sabemos que va a pasar, reeducando y enseñando a través Previniendo. de eso es, pues es mejor. Es más difícil, pues como digo, con las personas que tienen un bajo nivel cognitivo y que hay que enseñárselo de otra manera. Sí, efectivamente. O sea, al final una de las claves es practicar, practicar, ¿no? Incidir, incidir, pero todavía ahí a veces no funciona. O sea, hay personas que es como que no les entra porque es como el modelo de relacional que tienen interiorizado. Entonces, a ver, no se esperen que tengo yo la varita mágica y les voy a decir, pues haces plin y ya la persona va a dejar de abrazar y de tocar. No, obviamente no, ojalá, ¿verdad? Pero no. Pero sí que nos habla mucho de qué está pasando antes. O sea, hay que pensar que cuando toca y abraza, no solo es que quiera tocar y abrazar. Pues a lo mejor lo que Marta ahora estaba comentando, esa chica que a lo mejor no ha tenido relaciones sexuales, pues como decías tú, ¿no? Más avanzadas, es su forma de expresar o es su forma de a lo mejor manifestar que tiene un deseo, ¿no? Si me comentabas que a lo mejor con los chicos de práctica jóvenes, pues a lo mejor siente deseo y es la forma que tiene de exteriorizarlo. Pues Sí, vamos a ver de qué forma podemos resolver que cuando le viene ese deseo o esa excitación, entienda que no puede ir a tocar que a lo mejor no es el deseo y la excitación que nosotros entendemos, es el cómo ella lo vive. Por ejemplo, ¿vale? Dando por hecho sí, que esto puede ser. a ella es la forma que esta persona en este momento oportuno que acaba de aparecer me atrae. Y la única forma de expresarlo es pues ¿cómo se dice? Abalanzándose. Abalanzándose. Avasallando. Sí, o también pues a lo mejor las frases típicas que dices, se toca las tetas y te lo dice. O sea, quiero decir que ella sí que muestra, sí que se sabe comunicar que en ese momento me ha gustado algo. Es verdad que no es la forma más adecuada, pero sí que ella sí que sabe Muy pautas, explícita. sí O sabe sea, parar cuando tú la dices, ya, Sara. Ana, lo que tú planteas entonces, si estoy entendiendo, es que hay que conocer a la persona, ¿no? Saber qué es lo que nos quiere decir, cuando sobre todo hay un nivel bajo, como comentaba Marta, con esa manera de expresar las emociones. Que intentamos Exacto. más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque una vez más, como decíamos al principio, cuando vemos las cosas es cuando están las situaciones explícitas, cuando se manifiestan conductas, en prácticas más, ¡pum!, ¿no? Que nos dan Cuando no toda se la cara. callan. Exacto. Entonces, Pues es que ahí es muy difícil, porque a ver, los chicos con los que estamos nosotros ahora mismo, te puedo decir, igual que la que acabamos de comentar, y hay un chico, y hay 4 en total, que tienen ese bajo nivel cognitivo y que expresan su sexualidad más o menos de esta forma, ¿no? De lo que estamos diciendo. Y sí que es verdad que utilizan los momentos donde menos vigilancia hay, pues para hacerlo, en el autobús, cuando se quedan más solitos en el taller. Y sí que
nosotras por lo menos intentamos hablar con ellos, porque luego vienen los chivatos, los compañeros chivatos, y te dicen, jolín, es que David le ha dado un beso a Débora. Y hablamos, pero ¿a ella le ha gustado? Entonces, aprovechamos ese contexto para naturalizar esa relación afectivo-sexual entre esa pareja, que no es pareja, que simplemente aceptan de vez en cuando darse besos. Y sí que es verdad que hay otras ocasiones en las que no se... La chica, por ejemplo, porque esto se viene repitiendo ya desde hace un par de años, la chica pues no le gusta y claro, hay que entender que hay momentos en los que ella dice que no y se enfada. Nosotros, como son personas con las que luego con la familia, es verdad que este tema es súper complicado hablarlo. No, ni se plantean que hablemos del tema. Es un tema que solo tratamos entre los profesionales que estamos con ellos y lo hablamos, como para ver cómo lo abordamos, ¿no? Hasta dónde se permite, se puede permitir, porque luego están las normas del centro. Prohibido tocarse, prohibido no sé qué, no sé cuántos, que al final son normas sociales en las que tienes que tener un comportamiento social aceptado, pero en las que también explicamos que tienen que entender que hay personas que no pueden disfrutar de unas relaciones de pareja como los que tienen más autonomía, que pueden elegir darse una vuelta con su pareja y a escondidas pues darse un beso o tocarse o hacer lo que sea. Eso es lo que nosotros hacemos allí, quiero decir. Que es verdad que hacemos esa diferenciación entre los que tienen más autonomía, tienen más habilidades de comunicación, se habla de la sexualidad de una manera más abierta, más tolerante, pero con las personas que instintivamente no tienen un espacio privado, un bajo nivel cognitivo, la familia entiende que se toquen y que tengan el deseo, pero para nada llegan a pensar que puedan tener relaciones sexuales con otra persona. Ahí tenemos que tener un poquito de permisividad o intentamos tener permisividad en algunos momentos en el centro ocupacional. Pero vamos a ver, estamos hablando de un cierto límite, de tocamientos, besos, poco más. Pero claro, hasta donde ellos quieran llegar, pues no hemos encontrado ni hemos profundizado en cómo hacerlo. Eso es verdad. No llega a ser un problema de conducta, eso sí que, o sea, problema de conducta, a ver, que no llega a ser un problema para nadie. No es escandaloso ya para los compañeros, lo ven como algo normal, entienden que lo que hablamos es normalizar la situación y creo que en eso sí que es un paso positivo, entender la sexualidad como algo que forma parte de nuestro día a día y también creo que entendemos todos, tanto las personas de apoyo como las personas con discapacidad que vienen, pues eso, que hay personas que tienen más suerte de tener espacios donde pueden tener relaciones sexuales y que hay otras que no. Es que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces tiene que ver con eso. Y a eso me refería, Olga, cuando digo de ahondar más y ver exactamente, pues, qué hay detrás. Pues a lo mejor es la manera que tiene de cuando siente que alguien le atrae, que alguien es más guapo o simplemente, como decía Eva, ¿no? Que incluso se llega a tocar los pechos en alguno de los ejemplos. Es que si no tiene otros espacios donde poder sentirse incluso legitimada, porque a lo mejor en casa, como tiene en mente que eso está mal, que eso no se puede hacer, que eso es de X calificativo, pues no lo hace, pero siente y lo tiene que manifestar de alguna manera. Y esa represión que siente luego sale, ¿no? Como un volcán, que ya, hoy puedo decir ya volcán así que parece que se está apagando, ya gracias a Dios. y sale en esos momentos, ¿no? De ver a una persona y es como un estímulo. Es un estímulo que hace pues que salga todo eso porque está ahí retenido y a lo mejor es un problema de que hay que facilitarle los espacios y explicar a la persona, darle y la información de que, oye, pues existe la excitación y podemos tener fantasías. Podemos, ya no es masturbarse en plan genitales, porque muchas veces vamos ahí, es recorrer su cuerpo y sentirse, ¿sabes? Tener ahí un espacio para ella. Y a lo mejor
facilitándole el espacio para ella o legitimando que eso está bien y que pueda hacerlo en sus momentos de intimidad, puede hacer que rebaje esos impulsos. Es solo un ejemplo y es una suposición, pero dentro de ahí pues pueden haber multitud de opciones, pero lo importante, nuestro papel es indagar más y es ver exactamente, pues mira, a lo mejor hace falta una sesión de educación sexual con las personas que apoyamos, o sentarnos con esa persona y decir, oye, pues vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Y darles información para que puedan identificar, ¿no? El facilitar esos procesos de autoconocimiento para poder identificar las situaciones. Porque es eso, que muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg, la conducta, pero todo lo que va por dentro de la persona y las vueltas que le da, los pensamientos que tiene o los malestares que puede sentir, no lo sabemos. Pero puede ser un síntoma, muchas veces, todas estas situaciones, de que hay que trabajar más cositas detrás. Puede ser incluso, si yo no veo que se respetan mis límites, si cuando yo estoy en el baño, mi madre entra cada 2 por 3 a ver qué estoy haciendo, a ver si estoy bien, a ver si ya me vestí, pues luego puede ser un síntoma esto también. Y a lo mejor hay que trabajar con las familias el tema de la privacidad y de respetar los espacios y de darles tiempo. Pueden ser muchas cosas. ¿Ves que no tengo varita mágica? Vale, no sé No, si... pero has dado una clave muy importante, ¿eh? ¿Cuál? Pues esa, que Ah. nos centramos en que es una conducta no normal, la paramos y chimpún, pero no, es que detrás de esa conducta que no es normal y que, bueno, es que es muy afectivo, no, pues a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque está claro que no nos paramos, y es verdad, porque el día a día nos lleva pues a corto la acción y chimpún. Pues no, pues vamos a mí pensar a ver qué pasa. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Observar esa puntita del iceberg para examinar qué hay debajo. Y cuando ya se debate y se ve lo que hay debajo, ver de qué manera mejorarlo. Y lo del crear el espacio de intimidad, hablar con las familias, incluso ver qué otras opciones hay de masturbación o de reconocimiento del cuerpo, de excitación en privado, y ser creativos junto con los familiares, estoy hablando de las personas que tienen más bajito nivel cognitivo, y proponer lugares adecuados para que en casa se desarrollen con normalidad su sexualidad. Pues en la bañera, en la ducha, que se les entrenen en eso. Y la clave es eso, el examinar qué es lo que quiere decir, porque luego vendrán muchísimo más relajados, porque al final esa tensión sexual la transforman en momentos inadecuados en las que lo expresan y con personas inadecuadas. Pero cuando una persona se siente a gusto consigo misma, con su propia sexualidad y con su cuerpo, en ocasiones no necesitas de otro, y eso nos pasa a todos. Claro, es que cuando yo hablo de que tengan acceso a su propio cuerpo, no solo me refiero a las personas que por movilidad reducida no pueden tocar su propio cuerpo. Es que muchas veces la persona no tiene ningún problema de movilidad, pero no sabe que puede acceder a su cuerpo, no conoce que hay posibilidad, pero luego siente los malestares, pero no sabe cómo resolverlo. Entonces vamos a facilitarles eso, los procesos de autoconocimiento, las opciones que hay y plantearlo. Tengo aquí otro ejemplo, como ya veo que vamos justitos de tiempo, les voy a, muy relacionado con lo que estamos hablando, este caso. Si se excita cuando mira o lee su libro favorito. También es un caso de una familia. Es que le encanta el tema de dinosaurios, bueno, dinosaurios y animales en general. Y la mamá estaba muy preocupada porque su hijo se excita viendo los dinosaurios. Y ella súper preocupada porque no entendía qué clase de perversión tenía su hijo que se excita con dinosaurios. ¿Cómo ustedes interpretan esta situación?
Pues es que yo creo que es algo que le gusta, que en este momento es lo que conoce y no hay que asustarse más allá porque pues al final hasta ahí llega su nivel de lo que le gusta o lo no le gusta. Como te diría que a mí me encantan las croquetas, no te diría que mis... pero es algo parecido, ¿no? Claro, a veces en nuestro esquema mental de lo que es vivir la sexualidad, entendemos Claro. que no entran los dinosaurios. Claro. Pero por ejemplo, en este caso, una persona con TEA, que tiene su mundo y tiene su pasión, y cuando está viendo el libro es lo que le gusta y se siente súper cómodo, se relaja y se excita. ¿Es por el dinosaurio? Directamente no, es por la situación, el contexto que le ofrece ver los dinosaurios. Es su momento de bienestar. Con estas imágenes yo me siento a salvo, me siento seguro. Y es mi forma de estar pues a gusto, de estar bien. Y cuando estoy bien, pues a veces me excito. Cuando estoy relajado, pues nos pasa a todos y a todas. Cuando estamos a gusto, nos sentimos seguros en un espacio así nuestro, íntimo, pues podemos sentirlo. Lo que pasa es que en nuestra mente se está excitando viendo dinosaurios. Pero tenemos que pensar también que no todas las personas tenemos la misma estructura de pensamiento o la misma forma de ver el mundo. Y eso también pues influye en cómo también vamos a ver nuestra sexualidad y no solo relacionarlo con toda la parte pues, o sea, como esta persona que decía que poco más que el dinosaurio hacía las funciones del porno, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay que mirar, no dar por hecho y no mirar con los esquemas que nosotros tenemos, sino que hay que entender el contexto de la persona y entender qué supone para él ese libro que tanto le gusta. Y no juzgar, no presuponer nada, porque cada persona pues es un mundo y tiene sus propias necesidades de apoyo. O sea, de apoyo no, sus propias particularidades. Que Y no lo que has tienen por comentado qué al ser malas, principio, ni ¿no? malas ni buenas. El cuadro ese que has puesto, ¿no? De las dimensiones y los estándares, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues traía más ejemplos, pero como veo que más o menos es la... Uy, Sí, más o aparte que menos. nos hemos quedado las 4 aquí. Que nos puede dar para mucho porque tenemos mucho carrete, pero que... Nos podemos quedar toda la tarde aquí hablando. Pero me parece súper interesante porque es verdad que en la práctica, en el día a día es donde se ve realmente pues toda esa El parte trabajo teórica que queda por hacer. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues nada, yo espero que pues algo... Pero voy a dejar de compartir. Bueno, ya vi dónde se hacía, ¿eh? Vi lo de... dónde mira. me puede escribir. Pues eso, yo espero que les haya servido. Ay, veo que hay mensajes en el chat, no sé Sí, porque se estaban despidiendo, que ha si habido no han gente estado que se ha tenido mirando, que si ir. había alguna duda o algo. No, no te preocupes, es porque se han tenido que ir. Vale, vale, vale. Pues eso, yo espero que algo les haya servido. Yo siempre no, he intentado en esta ocasión que sea algo más desde la reflexión, de nuestra práctica, del cómo estamos acompañando a las personas y aterrizarlo en lo cotidiano, porque la teoría es maravillosa, pero el día a día es otra cosa. Me rimo, así que voy a terminar con eso. Y nada, que muchísimas gracias y nada, cualquier cosa me pueden escribir. Sandra tiene mi correo, así que cualquier cosa pues cuenten con nosotros para lo que sea. Sí, es que Sandra se cayó, entonces está volviendo ahora, por lo menos que no nos podamos despedir. Nada, yo darte las gracias, me parece que nos has dado muchísimas claves y que nos has hecho reflexionar y sobre todo nos has dado pistas para saber que en las prácticas es lo complicado, pero que teniendo en cuenta todas esas cosas que nos has dicho, pues podemos cambiar y ver a las personas de otra manera, ¿no? Educar a las personas de otra manera, ¿no? Porque al final es lo que interesa. Pues, ay, perdonad, que se me ha ido la batería
del ordenador y no me avisa nada más que se apaga y luego tarda un montón en encenderse, pero digo, bueno, aunque sean los 2 últimos minutos, siquiera para agradecerle a Ana bueno, pues todo lo que has compartido con nosotros, el estar aquí esta tarde, y a Eva y a Marta, bueno, a Marcella no me ha dado tiempo, el resto pues daros las gracias por estar aquí una tarde más. A ustedes, muchísimas gracias por A contar vosotras. conmigo. Pues Ha nada, sido un placer. la verdad es que sí. Igual. Bueno, chicas, pues nada, felices fiestas. Igualmente. Igualmente. Aprovechad para descansar y desconectar, que falta nos hace.